Nunca imaginé que el amor de mi vida sería mi hijo. Lo sé. Suena enfermo. Lo supe desde el primer momento en que lo vi mirarme con esos ojos, no como un hijo, sino como alguien que me deseaba. No físicamente al principio, no exactamente. Era algo más sutil, más peligroso. Era una mirada cargada de posesión, de adoración desmedida, de obsesión disfrazada de respeto. Y yo, tonta de mí, lo alimenté sin quererlo. Porque era mi hijo. Mi único hijo. Y lo amaba más que a nada en este mundo. Cuando murió mi marido, hace ya casi 5 años, todo cambió. Éramos muy jóvenes cuando nos casamos. Yo tenía 22, él 31. Me enamoré de su seguridad, de su forma de hablar, de cómo siempre sabía qué hacer. Fue como si hubiera estado esperando a que llegara para empezar a vivir. Pero no duró mucho. Un accidente de tránsito, un camión que no frenó, y de la noche a la mañana me quedé sola con Nicolás, nuestro hijo de 15 años. Él fue mi salvación. O eso creí. Los primeros meses fueron devastadores. No salía de casa, no comía, no dormía. Solo lloraba, abrazada a las fotos de mi esposo, repitiendo en mi mente cómo podría haber evitado aquello. Si le hubiera dicho que se quedara esa noche. Si no lo hubiera dejado salir solo. Pero Nicolás estuvo ahí. Tan pequeño, tan joven, pero tan fuerte. Me abrazaba por detrás, apoyaba su cabeza en mi hombro, y decía, estoy aquí, mamá. No te voy a dejar sola. Y así fue. Durante los siguientes años, nos convertimos en un equipo. Cocinábamos juntos, veíamos películas hasta tarde, hablábamos de todo. Le contaba mis penas, mis frustraciones, mis sueños rotos. Y él escuchaba, con una paciencia que no parecía propia de su edad. A veces me miraba con unos ojos tan profundos, tan cargados de algo que no podía nombrar, que me hacían sentir incómoda. Pero lo achacaba a la cercanía, a la pérdida compartida, a la necesidad de tener alguien a quien aferrarse. Yo nunca fui una madre estricta. Más bien, demasiado cariñosa. Quizás demasiado cerca de él. Pero es que perdí a su padre, y temía perder también a mi hijo Nicolás. No podía permitirme estar sola. Así que lo consentía, lo mimaba, lo besaba en la frente cada mañana, lo abrazaba antes de dormir. Cosas normales, ¿no? Cosas que hacen las madres con sus hijos, ¿verdad? Pero entonces llegó su cumpleaños 18. El día en que se convirtió oficialmente en hombre. Y ese día, todo cambió. Fue después de cenar. Yo había preparado su comida favorita, pastel de papa, pollo asado, puré de calabaza. Comimos frente al televisor, riendo de tonterías, recordando anécdotas de su papá. Luego recogimos la mesa, lavamos los platos juntos, como siempre. Y cuando terminamos, me tomó de la mano. Fuerte, sin decir palabra. Me llevó al sofá, donde tantas veces habíamos visto películas, donde tantas veces habíamos hablado del futuro. Mamá, dijo, con voz baja, ronca. Quería darte algo especial hoy. Algo que he planeado por mucho tiempo. Sentí un escalofrío. No de miedo, ni de incomodidad. De anticipación. Como si supiera que iba a pasar algo importante, aunque no entendiera qué. Se acercó lentamente. Casi como si tuviera miedo de asustarme. Y entonces me besó. No fue un beso rápido. Ni accidental. Fue lento, profundo, cargado de apetito. Me tomó por sorpresa, tanto que no reaccioné. Mis labios respondieron por instinto, y sentí un calor subir por mi pecho, una debilidad en mis piernas, un vacío que no sabía que existía dentro de mí. Me separé de inmediato. Lo empujé con suavidad, pero con firmeza. Me levanté del sofá, confundida, con el corazón acelerado. ¿Qué estás haciendo, Nicolás? Pregunté, sin poder ocultar mi temblor. Él me miró con esos ojos oscuros, llenos de pasión y determinación. Te amo, mamá. No como una madre. Te amo como mujer. Te amo como hombre. Me quedé helada. No podía ser real. Tenía que estar soñando. O era una broma cruel. Pero no lo era. Sus palabras eran sinceras, profundas, dolorosas. Negué con la cabeza, retrocediendo un paso. No digas eso. Eso no está bien. Tú
Tú no puedes. ¿Por qué no? Me interrumpió. Tú me criaste sola. Tú me diste todo. Tú eres mi mundo. ¿Por qué no puedo amarte así? Traté de recuperar el control. Respiré profundamente, tratando de encontrar la voz de la razón, la fuerza de la madre que debería alejarlo de ese pensamiento enfermo. Porque soy tu madre, Nicolás. Y esto no está bien. Es prohibido. No para mí, respondió él, sin titubear. Para mí, es lo más natural del mundo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, con una taza de té frío entre mis manos, preguntándome cómo había llegado a esto. ¿Acaso fue mi culpa? ¿Había sido demasiado cercana? ¿Demasiado cariñosa? ¿Le había dado señales equivocadas? Pero no recordaba haber hecho nada fuera de lugar. Sí, éramos cercanos. Sí, éramos cómplices. Pero jamás crucé una línea. O eso creía. A la mañana siguiente, Nicolás actuó como si nada hubiera pasado. Se levantó, se vistió, desayunó como siempre. Incluso me sonrió. Pero yo no podía olvidarlo. Aquel beso quemaba en mis labios. Su declaración resonaba en mi cabeza. Intenté hablar con él. Le dije que necesitábamos ayuda, que esto no era normal, que debíamos ver a alguien. Pero él solo negó con la cabeza. No necesito ayuda, mamá. Necesito a ti. Desde ese día, todo cambió. Empezó a comportarse diferente. Más atento, más protector. Demasiado. Me buscaba constantemente, me tocaba el brazo mientras hablaba, me abrazaba más tiempo del necesario. Decía cosas que me hacían sentir atrapada. Cosas como: sé que sientes lo mismo. Sé que solo tienes miedo. Podríamos ser felices. Nadie tiene por qué saberlo. Tú eres mi destino, mamá. Empezó a planear. Eso fue lo más aterrador. No era un impulso. No era un error adolescente. Era un plan. Una obsesión cuidadosamente diseñada. Un día encontré una carpeta en su cuarto. No quería invadir su privacidad, pero no pude evitarlo. La abrí. Fotos mías. Muchas. Algunas de hace años. Otras recientes. En el baño, cambiándome. Dormida. Incluso una donde estaba sentada en el sofá, sin saber que me estaba observando. Había cartas. Cartas de amor. Escritas por él. Palabras dulces, apasionadas, enfermizas. Quiero despertar a tu lado todos los días. No entiendo por qué el mundo prohíbe lo que es tan natural. Tú eres mi única verdad. Cerré la carpeta con lágrimas en los ojos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había fallado como madre? Esa noche, lo enfrenté. Le dije que había visto todo, que necesitábamos ayuda profesional, que esto no podía continuar. Pero él no se asustó. Sonrió. Entonces ya lo sabes, dijo. Sabes que no soy el único que siente esto. Negué con la cabeza, incrédula. Claro que no. Esto no es amor, Nicolás. Esto es una enfermedad. Él se acercó lentamente. Cada paso hacia mí era una amenaza. Y una tentación. Dime la verdad, mamá, susurró. ¿Alguna vez has sentido algo por mí? ¿Solo una vez? No quise responder. Pero algo en mí se rompió. Algo que no quería admitir. Porque sí. Hubo momentos. Momentos fugaces. Cuando me abrazaba y sentía su cuerpo contra el mío, cuando me miraba de cierta manera, cuando me llamaba mamá con esa voz ronca. Hubo un instante, diminuto, efímero, donde sentí algo que no debía sentir. Pero no lo admití. No podía. Porque si lo hacía, si reconocía siquiera un ápice de deseo, entonces todo se volvería real. Entonces todo se caería a pedazos. No, mentí. Nunca. Él me miró. Y por primera vez, vi dolor en sus ojos. Verdadero dolor. Entonces tendrás que detenerme, dijo. Porque no voy a rendirme. Y así comenzó el infierno. Nicolás empezó a manipularme. Con pequeñas cosas al principio. Mensajes durante la noche. Regalos. Frases ambiguas que podían interpretarse de 1000 maneras.
Me aisló poco a poco. Alejó a mis amigas. Inventó excusas para que no saliera tanto. Decía que quería protegerme, que no quería que nadie me hiciera daño. Pero era él quien me lastimaba. Intenté buscar ayuda. Llamé a un psicólogo, concerté una cita para ambos. Pero cuando llegamos, Nicolás fingió ser el hijo perfecto. Educado, respetuoso, preocupado por mi salud mental. El terapeuta me miró con sospecha. Como si yo fuera la loca. Como si yo estuviera inventando historias. Regresamos a casa y él me dijo, con una sonrisa tranquila: nadie va a creerte, mamá, porque no hay nada que creer, excepto lo que siento por ti. Me sentí derrotada, encerrada en mi propia casa, con el hombre que juré proteger y que ahora me estaba destruyendo. Pero entonces, hice algo que cambiaría todo. Una noche, mientras él dormía, revisé su computadora. Buscaba respuestas, pruebas, algo que me ayudara a entenderlo. Y las encontré. Fotos, videos, conversaciones. Un foro en internet donde hombres escribían sobre sus fantasías incestuosas. Allí estaba Nicolás, usando un seudónimo, contando cómo me observaba, cómo me deseaba, cómo había planeado conquistarme. Incluso hablaba de la fase final, hacerme aceptar lo inevitable. Ese fue el momento en que supe que no podía seguir callada, que tenía que actuar, que si no lo detenía ahora, nunca podría escapar. Así que hice lo que ninguna madre debería hacer. Lo denuncié. Llamé a la policía. Les conté todo. Les mostré las pruebas. Al principio no me creyeron. Después de todo, ¿una madre denunciando a su propio hijo por intentar seducirla? Sonaba como una novela barata. Pero las pruebas hablaban por sí solas. Nicolás fue arrestado, acusado de acoso, posesión ilegal de imágenes privadas y conspiración para violar límites familiares. Fue internado en un centro psiquiátrico. Dijeron que necesitaba tratamiento. Durante semanas no pude dormir. Me sentía culpable, traicionada, rota, pero también libre. Por fin, respiré. Pero entonces, recibí una carta, desde el centro, escrita por él. No me importa lo que digan. No estoy enfermo. Estoy enamorado. Y algún día, volveré por ti, porque eres mía. Y en ese momento, supe que esto no había terminado, que mi pesadilla solo había comenzado. No volví a verlo durante meses. Las autoridades me dijeron que era lo mejor, que necesitaba espacio, tiempo para sanar. Pero no había sanación posible. Cada noche soñaba con él, con su voz, sus ojos, sus manos. A veces eran recuerdos dulces, de cuando era solo mi hijo. Otras, eran sueños oscuros, llenos de promesas y posesión. Despertaba sudorosa, con el corazón acelerado, como si aún estuviera en esa casa, encerrada con él. Intenté reconstruir mi vida. Cambié la cerradura de la puerta, vendí nuestra vieja casa y me mudé a un apartamento pequeño en otra ciudad, lejos de todo lo que recordara. Pero no puedes huir de ti misma. No puedes escapar del pasado cuando vive dentro de ti. Me inscribí en terapia. Esta vez sola. Necesitaba entender qué había pasado. ¿Por qué lo había sentido? ¿Por qué, aunque fuera por un instante, una parte de mí había respondido al deseo prohibido que Nicolás sembró en mi piel? La psicóloga era paciente. Me escuchaba sin juzgarme. Me preguntaba cosas que no quería responder. ¿Alguna vez le dio señales? Me dijo un día. ¿Le mostró afecto de forma excesiva? Negué con la cabeza. Lo traté como a cualquier hijo. Lo abracé, lo besé en la frente, lo consolé cuando estaba triste. Pero nunca cruzamos ninguna línea. Ella asintió. Tomó notas. Luego me miró fijamente. A veces, el amor puede convertirse en obsesión sin que nos demos cuenta. Especialmente cuando hay pérdida. Cuando uno de los dos se queda solo, vulnerable. Bajé la mirada. Sentí vergüenza. No por lo que hice, sino por lo que sentí. Porque tal vez, en algún rincón oscuro de mi alma, quise tener a alguien que me amara tanto. Alguien que no me dejara sola. Alguien que no muriera. Pero eso no justificaba lo que pasó.
Un día recibí una llamada del centro psiquiátrico. Me dijeron que Nicolás pedía verme, que insistía, que decía que solo hablaría conmigo. Me negué al principio, pero luego, algo me empujó. Tal vez curiosidad, tal vez miedo, tal vez la necesidad de enfrentarlo cara a cara y decirle que no tenía futuro, que no había esperanza, que jamás sería lo que quería. Cuando llegué, lo vi diferente. Más alto, más delgado. Sus ojos seguían siendo oscuros, pero ahora tenían una sombra de cansancio, de derrota. O tal vez era solo una máscara nueva. Se levantó cuando me vio y caminó hacia la mesa donde me habían indicado sentarme. Nos separaban apenas unos metros, pero parecía una distancia imposible de cruzar. «Mamá», dijo, con voz suave. «Gracias por venir». No respondí. Solo lo miré, intentando encontrar al niño que alguna vez fue, al muchacho inocente que me abrazaba después de una pesadilla. Pero ya no estaba allí. «Sé que piensas que soy un monstruo», continuó. «Sé que crees que estoy enfermo, pero te equivocas. Yo no estoy enfermo. Estoy enamorado». Cerré los ojos un momento. Era como si no hubiera aprendido nada, como si cada palabra que decía fuera una nueva herida. «Nicolás», dije, con voz firme. «Esto no es amor. Es obsesión. Y no voy a permitir que sigas haciendo esto. No voy a dejar que te lastimes así». Él sonrió. Una sonrisa triste. «Ya me lastimaste tú primero. Me hiciste sentir que podía ser feliz contigo. Me enseñaste a amarte de esa manera. No recuerdas, pero lo hiciste». Sentí un escalofrío. Otra vez con las mismas mentiras. La misma manipulación. «No digas eso», respondí. «No es verdad. Nunca te enseñé a amarme así». Él bajó la mirada. Parecía dolido, pero también tranquilo, como si tuviera algo preparado. «¿Recuerdas aquella noche?», dijo. «Después de que papá murió, cuando dormías en mi cama porque no podías estar sola. Te abrazaba, te mecía. Decías que sin mí no podría seguir, que yo eras todo lo que te quedaba». Sentí un vacío en el pecho. Sí, lo recordaba. Recordaba haber estado tan rota que no podía dormir sola. Había ido a su cuarto, y él me había abrazado. Pero no era lo que decía. No era una invitación. Era dolor. Soledad. Un intento desesperado de sobrevivir. «Fue un momento difícil», respondí. «Pero no significa lo que tú quieres que signifique». Él negó con la cabeza. «Significa todo. Tú me diste permiso. Sin saberlo. Me diste el derecho de quererte así». Me puse de pie. Ya no quería seguir escuchándolo. No quería que siguiera llenando mi mente con sus ideas retorcidas. «Tienes que dejar esto atrás», le dije. «Tienes que aceptar que soy tu madre, que nunca será lo que deseas». Él me miró, y por primera vez, vi algo nuevo en sus ojos. Fracaso, tristeza, pero también determinación. «No puedo hacerlo, mamá», dijo. «Porque sé que tú también lo sientes. Y algún día, volverás a mí». Salí de allí temblando, con lágrimas en los ojos. No por él, sino por mí, por lo que me hizo sentir, por la duda que plantó en mi corazón. Porque aunque lo negara, aunque lo combatiera, aunque lo rechazara, sabía que tenía razón en una cosa. Había sentido algo. Un instante. Pequeño. Efímero. Pero real. Y ese instante me perseguiría por el resto de mi vida. Regresé a casa y lloré hasta quedarme dormida. Soñé con él. Con nosotros. Con un mundo donde no éramos madre e hijo. Donde podíamos ser libres. Pero desperté con náuseas. Con culpa. Con el peso de haber traicionado a mi esposo, a mi hijo, a mí misma. Decidí cortar todo contacto. No visitas. No cartas. Nada. Quería borrarlo. Borrarlo de mi memoria. De mi piel. De mi alma. Pero Nicolás no iba a rendirse. Meses después, salió del centro psiquiátrico. Le dijeron que estaba mejor. Que había superado su obsesión. Que podía regresar a la sociedad.
No entendieron que no había sanado. Solo había aprendido a ocultarse mejor. Llegó a mi apartamento una noche, sin avisar, con flores, sonriendo como si nada hubiera pasado. Solo vine a disculparme, dijo. Para empezar de nuevo, como amigos. Le dije que no podía volver a verlo, que no podía tenerlo cerca. Pero insistió. Dijo que cambiaría, que haría lo que fuera necesario. Solo dame una oportunidad, me rogó. Una sola. Lo miré, y por un segundo, por un terrible segundo, quise dársela. Pero no podía. No debía. Cerré la puerta. Él se quedó allí, de pie, mirando hacia adentro como si pudiera ver mi corazón latiendo. Esa noche escribí una carta, una que nunca enviaría, solo para liberar lo que llevaba dentro. Te amo, pero no como tú quieres, no como hombre y mujer. Te amo como madre, y por eso, tengo que protegerte de ti mismo. Tengo que protegernos a ambos. Guardé la carta en un cajón, y desde entonces, he vivido con ese secreto, con ese dolor, con la certeza de que lo detuve antes de que fuera demasiado tarde, pero también con la duda, con el miedo, con la pregunta que nunca se irá. ¿Y si, solo por un instante, lo amé de otra manera? Pasaron 2 años. 2 largos años en los que creí haberlo dejado atrás, en los que construí una nueva vida, lenta y dolorosamente. Me mudé a otra ciudad, cambié mi número de teléfono, cerré cuentas en redes sociales. Hasta empecé a salir con alguien. Un hombre amable, mayor, viudo también, que no me exigía nada más que compañía sincera. No era amor apasionado, ni deseo ardiente. Era tranquilidad. Era paz. Hasta que volvió. No lo vi venir. Ni siquiera supe cómo me encontró. Pero un día, al llegar del trabajo, había una carta bajo la puerta. Una carta escrita a mano. Con su letra. Solo decía: sigo aquí. Me quedé paralizada. El corazón me latió tan fuerte que pensé que iba a salirse del pecho. Sentí el miedo como una cuerda apretada alrededor de mi garganta. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas, me senté en el suelo y lloré sin poder evitarlo. Él había regresado. Y no se iría. Al día siguiente, llamé a la policía. Les mostré la carta. Les conté quién era. Me miraron con lástima. Dijeron que no podían hacer nada si no había amenazas explícitas. Que necesitaba pruebas. Que debía presentar cargos si quería que actuara la justicia. ¿Pero qué pruebas podía dar? ¿Qué justicia existía para algo así? Decidí mudarme otra vez. Cambiar todo. Nueva identidad, nuevos amigos, nuevo trabajo. Pero cada vez que lo hacía, él aparecía. Siempre un paso detrás. Como si me estuviera cazando. Paciente. Silencioso. Implacable. Un día, recibí un mensaje de texto. De un número desconocido. Solo decía: ¿por qué sigues huyendo? No respondí. Bloqueé el número. Pero al otro día, otro mensaje. Te amo. Y tú a mí. Empezó a escribirme todos los días. Mensajes breves. Frases simples. Cosas que me recordaban momentos nuestros. Citas de películas que veíamos juntos. Canciones que le gustaban. Incluso frases que yo misma había dicho tiempo atrás. Era como si hubiera estado guardando cada palabra que salió de mi boca, cada gesto, cada sonrisa, como si fueran piezas de un rompecabezas que solo él sabía armar. Yo no contestaba. Trataba de ignorarlo. Pero cada mensaje me quemaba por dentro. Porque, aunque odiaba admitirlo, aunque lo odiaba a él por hacerme sentir así, me reconfortaba saber que seguía allí, que no me había olvidado, que seguía siendo importante para alguien. Era enfermo. Lo sabía. Pero también era humano. Y en medio de mi soledad, en medio de mis días grises y noches vacías, Nicolás era una constante. La única que nunca se fue. Un día, cometí un error. Respondí. Fue tarde, sola, con el vaso de vino ya medio vacío. Vi el mensaje y, sin pensar, tecleé: déjame en paz. En cuestión de segundos, llegó su respuesta. Nunca.
Y luego otro mensaje. Estoy fuera. Corrí a la ventana. Y allí estaba, parado frente al edificio, con una chaqueta oscura, el cabello más largo, la barba apenas visible. Me miraba directamente. Sabía que estaba allí. Siempre lo supo. Bajé. No sé por qué. Tal vez quería enfrentarlo. O tal vez quería verlo. Nos quedamos uno frente al otro, sin hablar. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de todo lo que no podíamos decir. Te dije que volvería, dijo al fin. Negué con la cabeza. No deberías estar aquí. Pero estoy. Porque te amo. Y porque sé que tú también sientes algo. Aunque no quieras admitirlo. Lo miré fijamente. Quería odiarlo. Quería gritarle. Pero no pude. Porque tenía razón. Y lo peor es que ambos lo sabíamos. No puedes seguir así, le dije. Tienes que dejar esto atrás. Buscar a alguien que pueda darte lo que mereces. Él dio un paso hacia mí, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme temblar. Tú eres quien me da lo que merezco. Tú eres todo lo que he querido. Todo lo que siempre querré. Sentí lágrimas en los ojos. Lágrimas de frustración, de dolor, de impotencia. Somos madre e hijo, susurré. Eso no cambia. Nunca cambiará. Él tomó mi mano. Suavemente. Con cuidado. Como si fuera a romperme. No para mí, dijo. Para mí, eres ella. Mi mujer. Mi amor. Mi hogar. Quise soltarme. Quise correr. Pero no lo hice. Porque en ese instante, mientras sus dedos rozaban mi piel, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Pertenencia. No era deseo. No era pasión. Era algo más profundo. Más oscuro. Más real. Él lo sintió también. Porque sonrió. Pequeño. Triunfante. Como si hubiera ganado una batalla invisible. Volverás a mí, dijo. Algún día. Y se fue. Sin prisa. Sin miedo. Con la certeza de que había sembrado una semilla en mí. Una semilla que no podría arrancar. Regresé a casa y me senté en la cama. Miré mis manos. Las mismas que habían acariciado su rostro cuando era niño. Las mismas que lo habían abrazado después de sus primeros fracasos amorosos. Las mismas que ahora temblaban al recordar su tacto. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que este sentimiento se arraigara en mí? Intenté llamar al hombre con el que salía. Quería escapar. Alejarme de todo. Pero no contestó. Nadie contestó. Estaba sola. Otra vez. Esa noche, soñé con él. Soñé que estábamos en nuestra vieja casa. Que cocinábamos juntos. Que reíamos. Que nos besábamos sin culpa. Que éramos felices. Desperté sudorosa. Con vergüenza. Con miedo. Y entonces lo supe. No podía escapar de mí misma. Porque aunque lo negara, aunque lo combatiera, aunque lo rechazara, él tenía razón. Siempre lo amaría. No como madre. No como debería. Sino como una mujer que perdió todo y encontró consuelo en el único ser que no la abandonó. Y eso me convertía en una monstruo. O tal vez, solo en una persona herida. Una persona que, en su dolor, buscó amor donde no debía. Y lo encontró. Pero no podía tenerlo. Así que hice lo único que podía hacer. Llamé a la policía. Le pedí protección. Le dije a todo el mundo quién era. Lo denuncié de nuevo. Esta vez, con testigos. Con mensajes. Con registros. Lo detuvieron. Lo llevaron a juicio. Lo declararon peligroso. Lo internaron otra vez. Esta vez, por tiempo indefinido. Cuando lo vi por última vez, antes de que se lo llevaran, me miró. Y no dijo nada. Solo sonrió. Como si supiera que, incluso tras las rejas, aún me tenía. Y tal vez, tenía razón. Porque aunque no lo vea, aunque no lo escuche, aunque no lo toque, él sigue en mí. En cada pensamiento. En cada sueño. En cada decisión. En cada intento fallido de amar a otro hombre. Porque nadie puede amarme como él.
Y nadie puede odiarme tanto como yo misma. Esta historia no tiene final feliz, porque no puede tenerlo. Pero tampoco tiene final triste, porque el verdadero final es el silencio. El silencio de una madre que ama a su hijo de una forma que no debe existir. El silencio de una mujer que guarda un secreto que jamás podrá contar. El silencio de un amor prohibido que, aunque esté enterrado, nunca muere. Porque el amor no siempre obedece a las reglas, ni a la sangre, ni al tiempo, ni a la razón. Y aunque duela, aunque destruya, aunque marque para siempre, a veces, simplemente, es.